Hay una historia que leí que data de algunos años atrás, una historia que ocurrió en los años 1846, justamente en una isla, en una de las islas de Escocia. Allí vivía una pobre mujer que había enviudado y tenía un hijo. Su hijo tenía una edad de 16 años y este hijo era la persona que cuidaba del sostenimiento de la casa de su mamá, que era una mujer viuda, y a la vez él era el sostén de su mamá, pero también era la alegría de su madre. Obviamente eran muy pobres, y para que este hijo pudiera ayudar a su madre en su sostenimiento, salía de la casa muchas veces y salía a unas empinadas colinas a la orilla del mar, en la costa. Eran rocas realmente altísimas en busca de huevos. Las aves marinas hacían sus nidos en las escarpadas, en las rocas, y ahí este muchacho trataba de alguna manera agenciarse de los huevos y poder venderlos y poder ayudarse con ellos para el sostenimiento del hogar. Así que la ocupación de este muchacho era sumamente peligrosa, pues obviamente los pájaros no permitían fácilmente que alguien fuera a sus nidos a quitar lo que ellos habían depositado ahí, y ellos iban a defender con mucha bravura lo que tenían ahí guardado, lo que estaban permitiéndose ellos criar y hacer crecer. Cuentan que una tarde, después de que habló con su mamá bendijo a su hijo y le dijo que le bendecía. Iba a esta tarea peligrosa y tomó una cuerda, tomó un cuchillo en sus manos y salió para esta aventura, para ir a recolectar huevos. Claro, la cuerda era para atarla en algún extremo de la escarpada, de la montaña, de la roca, y el otro extremo atárselo a la cintura y descender hasta llegar al nido. Eso justamente es lo que hizo este joven, lo que hacía normalmente. Lo que pasó esta vez que él estaba haciendo eso y descendía sobre la montaña, y hasta que llegó al nido, él entonces posó su pie sobre la roca y se aseguró con su mano en la cuerda, el cuchillo, y que todo estuviera bien. Entonces, mientras se aseguraba su pie, mientras se aseguraba de estar seguro, él extendió su mano para coger los huevos que había puesto las aves marinas. Lo único que en ese momento aparece la madre, aparece la mamá de los polluelos, la que había depositado los huevos en el nido, y obviamente embravecida se lanzó sobre el joven. El joven, como pudo, como llevaba un cuchillo, trató de herir a la ave para no ser él maltratado, dañado, pero la mala fortuna fue que en lugar de darle con el cuchillo para defenderse al ave, él cortó una parte de la cuerda que le sostenía en el abismo. Cuando él se dio cuenta de eso, obviamente el susto fue mayúsculo. Y sus amigos, como él comenzó a gritar, sus amigos se dieron cuenta. Y comenzaron como pudieron, comenzaron a alzar la cuerda, porque la cuerda había quedado muy frágil, con algunos pocos hilos sosteniéndole a él en el abismo. Como pudieron, los amigos trataron de levantarlo, y poco a poco, y con la desesperación de la situación, ellos lograron avanzar, levantarlo un poco, pero a medida que iban levantándolo, las cuerdas seguían rompiéndose. Ya casi al llegar a la cima, la cuerda prácticamente ya no podía soportar el peso de este joven. Su mamá se dio cuenta que algo pasaba, salió corriendo de la casa asustada, preocupada, gritando.
Ustedes imagínense el drama que estaba viviendo y lo que estaba sucediendo en ese momento. Sus amigos, como pudieron, trataron de resolver, pero ya prácticamente no había esperanza. Y en el último instante, el último movimiento para levantarlo, la cuerda se rompe. Pero uno de sus amigos se tira osadamente hasta la orilla de la montaña, de la gran piedra que había ahí, y lo tomó de una mano, logró tomarlo de una mano y de alguna manera pudo levantarlo hasta traerlo a la seguridad, salvarlo de una muerte inminente. Cuando yo pienso en esto, eso me hace recordar cuántas personas hay que están en un abismo, con la cuerda muy floja y a punto de caer. ¿Y cuánto se necesita que hayan amigos? Personas que por compasión quieran extender una mano para salvar a alguien de una muerte inminente. Mucha gente está pendiendo de un hilo que está a punto de romperse, un hilo muy fino, y están a punto de caer en el abismo en cualquier momento. La cuerda de su vida se puede romper. Y si no es salvado a tiempo por alguien que extienda su mano, ¿qué podrá pasar? Hay mucha gente, repito, que está pendiendo en un hilo. No se sabe cuánto tiempo más va a durar esa cuerda para sostener a esta persona. Me refiero a la vida de cada uno de nosotros. La cuerda de nuestra vida, ¿cuánto tiempo va a estar sólida? No sabemos. Por eso es importante entender que toda persona, como no sabemos nuestro tiempo, no debemos de pensar que tenemos toda la vida, sino que debemos de pensar que tenemos que apurar el paso y tratar de extender los brazos antes de que sea muy tarde, para que aquellos que no se han salvado, que no conocen a Jesús, puedan conocerle. Nosotros somos llamados a ser los amigos de este montón de gente que está a punto de caer en el abismo. Hola hermanos, una vez más con ustedes. Una vez más para reflexionar, una vez más para que nosotros juntos agradezcamos a Dios que alguien extendió su mano cuando estábamos a punto de caer en el abismo. Quiero atreverme a pedirles a ustedes considerar la gran cantidad de gente que están a punto de perderse y animarles para que seamos nosotros los que podamos extender la mano ofreciendo a Cristo para que otros puedan salvarse. Entiendo que he estado conversando del tema por muchas semanas, hablando de la necesidad de compartir el mensaje de salvación, de ser luz, de tener carga por los perdidos y ser testigos de las obras de Dios. Y se pudieran decir muchas otras cosas más. Quizás entonces voy a pretender terminar este tiempo diciendo, queridos, si no somos nosotros los que vamos y ayudamos a la salvación de otros, ¿quién lo va a hacer? Y como alguien decía hace mucho tiempo atrás, ¿y si no es ahora? ¿Cuándo? La vida de mucha gente está en un hilo.
y no saben qué hacer. Cuando pienso en todas estas cosas, en esta referencia, en esta anécdota, en el privilegio que tenemos de extender la mano, de salvar a otros, mostrándoles a Cristo, pienso en la necesidad de actuar. Repito, se puede hablar muchas veces de llevar el mensaje, de ser testigos, de ser luz, de tener carga por los perdidos. Y todos podemos asentir, todos podemos decir es cierto. El punto es, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Acaso no hay que dar un paso más y actuar? A mí me encanta pensar en la reacción de los que oyeron el último mensaje de Jesús. Jesús habló con ellos después de resucitar. Y solo lo leo para referencia en Marcos capítulo 16, versículo 14 al versículo 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta fue la última conversación de Jesús con ellos antes de subir al Padre. Ellos escucharon el mensaje. Ellos escucharon cuando Jesús les dijo: vayan, ayuden a otros, salven a otros, hagan discípulos a otros. La reacción me encanta, el versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mi corazón se emociona al ver la respuesta de esta gente que sabían de la carga de Jesús por la cual Él había ofrecido su vida, por los perdidos, por los pecadores. Y Jesús encomienda a ellos que hagan discípulos, que prediquen por todos lados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Porque ese mandato no es solamente para los discípulos, es para todos los creyentes, para ti, para mí. Aquellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y nosotros? Una respuesta inmediata de aquellos les permitió salir, y cuando uno responde de acuerdo al deseo de Dios, obviamente Dios va a acompañarnos. Y todo lo que ellos hacían, cuando predicaban en todas partes, el Señor les ayudó y confirmó la palabra con las señales que les seguían. Siento que hay algo que hay que hacer pronto. ¿Qué tan pronto lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto nos damos cuenta de lo que está pasando en la vida de otros? Solo pienso en esa cuerda que estaba prácticamente a punto de romperse y la vida de este joven iba a acabar. ¿Cuánta gente está pendiendo de un hilo muy fino? Y están quizás desesperados sin saber qué hacer. Estos salieron y predicaron. ¿Y nosotros? Usted podrá decir: no, pero es que yo no soy predicador. Yo tampoco. Pero hay un fuego en mi interior de
de reconocer que Él me salvó, Jesús me salvó. Y Él me envió para ser un instrumento, para predicar a otros y que otros se salven. Quizás muchos conocen el concepto del evangelismo, de salvar a otros. Lo triste es que no muchos se involucran en la acción de llevarlo a cabo. Y tal vez, si acaso lo hacemos, es algo que no es como muy prioritario, como que no es muy urgente, como que no es una prioridad. Miren, hace unos días atrás, una pareja muy amada a nuestra iglesia, que tenían la esperanza, la alegría de saber que su segundo hijo venía a casa, el embarazo se malogró. Y quizás alguna gente pensaba que la actitud de ellos iba a ser una actitud de mucho dolor, y obviamente había mucho dolor, pero sobre todo el dolor estaba la seguridad. Yo hablé con ellos, la confianza que ellos tenían en Dios, la seguridad de que ellos deben de seguir predicando el evangelio, no perder de vista el propósito de Dios en todo lo que pasa y no perder de vista el privilegio que ellos tienen de compartir a Cristo con otros. El mismo día de la noticia de la pérdida de su bebé, ellos estaban listos para compartir con otros de las grandes bondades de Dios, de las misericordias de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros, hermanos, como para que se corte el hilo de la vida de otros? ¿Cuánto tiempo tenemos como para preocuparnos de extender nuestra mano y tratar de asir a alguien, como así fuimos nosotros asidos? Justamente mientras yo escribía estas notas, alguien me llamó, alguien me avisó que su abuelo había fallecido. Obviamente había mucha tristeza en el corazón de ellos. Pero qué lindo es encontrar que en medio de todo esto, tanto este caso como el anterior, el gozo en su interior de saber que Dios es un Dios de propósitos, les animaba para enfrentar este momento y ser una respuesta a la necesidad familiar. Simplemente ahora que estoy predicando este mensaje, ¿cuánta gente su hilo se va a romper? Y nunca escucharon un mensaje, una esperanza a través del mensaje, de las buenas noticias de Cristo. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo se rompe el hilo de la vida. Necesitamos estar listos. Obviamente, mucha gente piensa que tiene todo el tiempo por delante. No es cierto, no sabemos. No sabemos. Por eso necesitamos apurarnos. Nosotros que hemos conocido a Cristo, que tenemos el mensaje, que somos los enviados, no debemos demorar. No debemos demorar el salir. O sea, entienda bien lo que estoy tratando de decir. No debemos de demorar salir a la brevedad y compartir a tiempo y afuera de tiempo. Hablando Jesús con un rico al que la Biblia lo determina como el rico insensato, Jesús estaba hablando de las prioridades de la vida con este hombre y le hace una referencia de una parábola. Y leo en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré.
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Leo esta conversación, esta parábola, simplemente para decirte, nosotros no podemos decir mañana, pasado mañana, haremos tal cosa. No sabemos. Y es la que la gente necesita entender. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Nos corresponde a nosotros salir y anunciar. La esperanza de salvación es únicamente en Cristo. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, quiero leer algunos pasajes rápidamente. Encuentro yo algunas cosas que me parece interesante que uno debe de considerar también cada día en nuestras vidas. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, un pasaje muy, muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mucha gente dice: yo he recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un trofeo. El Espíritu Santo es Dios mismo que nos capacita para ir. El Señor les dio una promesa a ellos: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, y por esa razón me seréis testigos. Nosotros hemos recibido del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con la encomienda de ser testigos? No solamente en el área donde vivimos, sí, en Jerusalén, en mi casa, en mi vecindario, como usted quiera verlo, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Cuál es nuestra respuesta a atender la necesidad de lo que Jesús dijo que atendiéramos? Que fuéramos y fuéramos testigos en todo lugar. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Creo que el evangelismo es un proceso, no es un suceso, no es una actividad, no es un evento, es un proceso todo el tiempo. Involucra un estilo de vida completo y no esfuerzos ocasionales. Es en todo tiempo que tenemos que ser testigos. La vida de la gente está en peligro. Si se pierden sin Cristo, van a perderse una eternidad en el castigo eterno. Tenemos la responsabilidad grande nosotros de ir por todas partes, en todo tiempo. Repito, el Espíritu Santo no nos fue dado para decir: yo tengo el Espíritu Santo, qué lindo. Es para que nosotros realicemos la tarea más importante, que es llevar el Evangelio de Cristo a todos lados y en todo tiempo. ¿Cuánto nos estamos involucrando en eso? No tengo que ser un evangelista. Lo que tengo que tener es una carga por los que se pierden y una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo que me faculta para poder compartir con ellos que sí podemos salir de la oscuridad a su luz. Cuando yo leo este pasaje, y si usted ve Hechos de los Apóstoles, prácticamente ahí se cumple mucho de lo que este pasaje significa, este capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Hechos, nos habla de la gente predicando en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, de alguna manera se nos habla de llevando el Evangelio a Judea, a Samaria. En el capítulo 13 de Hechos en adelante, los viajes de Pablo, primero, segundo, tercer viaje y otras experiencias más, nos
hacen referencia entonces de llevar el evangelio a otros lugares hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa? Que donde el Señor dijo que comenzaran en Jerusalén. Sí, Jerusalén era un lugar lleno de peligros, era bueno, en la Biblia hay una escritura que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí fueron enviados los apóstoles. En los lugares complicados, los lugares difíciles, ahí somos enviados nosotros. Por eso estamos donde estamos. No para escondernos, decíamos anteriormente, no para esconder la luz, sino para sacarla y que alumbre a muchos. ¿A dónde nosotros creemos que Jesús nos ha mandado a nosotros a dar testimonio de su resurrección? ¿De que Él es la respuesta? A todos lados. Y me encanta la reacción de esta gente. Inmediatamente, no espera mucho tiempo. Fueron llenos del Espíritu Santo y pasa algo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 29. Voy a cortarlo. Versículo 36. Pedro está predicando acerca de lo que había pasado, acerca de lo que se había dicho de Jesús, acerca de lo que había pasado con Jesús y cómo había resucitado. Pedro era un testigo de Jesús. Mucha gente había ido a la fiesta en Jerusalén. Los discípulos y otros más habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta inmediatamente, comienza a predicar. Y acortando la historia, usted puede leer el capítulo 2, acortando la historia, en el versículo 36 dice Pedro hablando, predicando a muchos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto lo habíamos mencionado hace algunas semanas atrás. ¿Qué haremos? Y Pedro les habla claramente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Pedro para hacer lo que el Señor le dijo que hiciera? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar nosotros? ¿Acaso no hay un sentido de urgencia? ¿Mostrar a Cristo? ¿De atrevernos a ser testigos suyos? Eso pasó en Jerusalén. 3,000 convertidos. Una acción inmediata de alguien cargado que quiere compartir las buenas noticias de un Cristo resucitado, vivo, que intercede por nosotros, nuestro Salvador y Señor. Si leemos nosotros Hechos capítulo 8, hablando un poco acerca de salir un poco de Jerusalén, ir más allá. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles leo el versículo 1 al versículo 4, porque la mayoría de los apóstoles, de los discípulos, permanecieron en Jerusalén. Muchos de ellos, muchos de los creyentes permanecían en Jerusalén hasta que vino la persecución. Y entonces, al ser perseguido, y esa persecución vino posterior a la muerte de Esteban, todos salieron huyendo de Jerusalén. Pero era parte del propósito de Dios para que se atrevieran a salir de Jerusalén. Él les había dicho que iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estaban encerrados en sí mismos.
Habría que salir. ¿Qué esperamos nosotros para salir? Leo el versículo 1 del capítulo 8 al versículo 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Habían matado a Esteban. Y todos fueron esparcidos. Imagínense qué susto. Mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y los malos se regocijaban con eso. Obviamente la persecución venía contra el resto de la iglesia. ¿Qué hacer cuando hay persecución? Escondernos, huir, salir despavoridos. Obviamente era un momento sumamente difícil para ellos, para la iglesia. Repito la lectura. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, gran persecución. ¿Cuántas persecuciones tenemos hoy? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. De hecho, estamos a punto de que muchas cosas más también pasen contra nosotros. Porque para mucha gente somos un estorbo por lo que creemos, por lo que vivimos, por lo que predicamos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire lo que está pasando, terrible. Muchos tienen que salir huyendo. Pero miren qué detalle, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban no solamente para esconderse. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué hermoso esto. ¿A dónde decíamos en el versículo 1 que salieron ellos? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ya hablamos un poco de Jerusalén. Usted, por favor, dedíquese a la lectura más profundamente. Ahora aparece que estos que fueron esparcidos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y en el versículo 4 dice que estos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se cumplió con los discípulos. Los que salían, los que iban, los que eran perseguidos, no olvidaban el propósito, no olvidaban el mandato, no olvidaban el privilegio de extender una mano para salvar a otros. Así que por todos lados ellos compartían el evangelio. El versículo 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, que de eso se trata, predicar a Cristo, de la obra que Él ha hecho a favor nuestro, la única esperanza de vida. Felipe les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sí, ya lo hemos dicho. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y dice la Escritura en versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Hay mucha gente con una gran necesidad y Dios quiere usarlos. ¿Quién va a ir? Repito, no es una actividad, es un estilo de vida. En todo tiempo y en todo lugar. Y si nosotros nos atrevemos a compartir las buenas noticias, seguramente el Señor nos va a acompañar con señales y prodigios y salvación para gente que hoy no tiene esperanza y que tal vez están a la par nuestra y nunca, nadie va a decir nunca sus necesidades. Muy, muy raro, la gente no quiere hablar, sobre todo en este tiempo que nos gusta vivir con una imagen, con una impresión de que todo está bien. Mucha gente no se atreve a decir que por dentro están llorando y están fracasados.
Pero aquí el Señor estaba bendiciendo tanto a los que salían, que habían señales, los espíritus inmundos salían. Y también paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo que puede producir, ¿verdad?, el que llevemos las buenas noticias de salvación. En el capítulo 9, ¿qué ven ustedes aquí? Acción. Pronto salieron, oyeron un mandato y accionaron. Nosotros sabemos el mandato, pero ¿estamos accionando? ¿O solo lo hacemos cuando hay una actividad evangelística? El evangelio debe de ser compartido en todo tiempo y en todo lugar y por todos los creyentes, no solo por algunos, por todos los creyentes. Tenemos un privilegio enorme de servir como instrumentos para la salvación de otros. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Pablo se había convertido a Cristo. Pablo era el que había consentido con la muerte de Esteban. Se convirtió al Señor y su vida cambió inmediatamente. O sea que cuando uno conoce a Cristo debe de haber un cambio evidente. La vida de Pablo lo muestra, así también lo hemos mencionado. Versículo 20, capítulo 9 al 22 dice: enseguida predicaba a Cristo, enseguida predicaba a Cristo, enseguida, rápido, actuó, accionó, como aquellos que fueron comisionados con Jesús y ellos saliendo, el Señor les acompañaba con muchas maravillas y cosas que pasaban extraordinarias. Pablo había conocido a Cristo. Había sido ministrado por Ananías. Y en el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Ve? Pablo no se está predicando a sí mismo. Nosotros no nos vamos a predicar a nosotros mismos. Nosotros vamos a predicar de que Cristo es la esperanza de vida, que Cristo es la única salvación, que Cristo es Dios, que es el Señor. Y que nosotros debemos de vivir para servirle, sometidos a su señorío. Y la lectura dice aquí, versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un pasaje hermoso que dice que hermosos son los pies de los que llevan, de los que anuncian la paz, que los que anuncian las buenas nuevas. Pablo encomendaba a Timoteo: Timoteo, haz tu trabajo, sirve a tiempo, afuera de tiempo, haz obra de evangelista, no dejes de salvar a otros. Lo podemos leer, 2 de Timoteo, capítulo 4. Hay tanto que se puede decir. Yo sé que en un mensaje de corto tiempo no podemos cubrir todo, pero que pusiéramos atención a lo que oímos y podamos ponerlo en práctica, muchas cosas pudieran ser diferentes. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Queridos, nosotros que hemos sido salvados por la obra de Jesús, cumplamos nuestro ministerio, hagamos obra de bien, de evangelistas. Llevemos el mensaje de salvación a otros. Qué importante es no olvidar esto. A tiempo y fuera de tiempo. Qué triste es tener los conceptos y no hacer nada al respecto. Si todos los creyentes obedeciéramos lo que Dios estableció y dejáramos de pensar en nosotros y pensáramos en los que están colgando en una cuerda muy frágil y listos para caer al abismo, si pensáramos en eso,
y hiciéramos algo, ¿cuánta gente se salvaría? ¿Cuántos millones de cristianos hay? Pudiéramos impactar el mundo más. Nos toca a nosotros entender que hay un llamado que debemos de obedecer. No tenemos todo el tiempo. Si uno se pone a pensar, si todos los creyentes ganáramos, va a sonar feo esto, si todos los creyentes compartiéramos el mensaje de salvación con una persona al año, usted dirá, no, pero muy poco, una persona. Sí, pero hay muchos de los nuevos testigos que ni siquiera en un año han compartido su fe con otros. Y qué privilegio es hacer eso. Te animo para que lo que tú has recibido, tú lo puedas compartir con los demás. No tengas miedo. Los perversos no tienen miedo de compartir sus perversiones. Y los cristianos, ¿por qué vamos a tener miedo de compartir lo que nos salvó? Lo que nos ayudó a salir de la oscuridad. Yo recuerdo que en el año 74, nosotros estamos celebrando 48 años de fundación en Amor Viviente. Y todo comenzó en la capital de Honduras, en el año 1974. Ahí se convirtieron varias personas. Una de ellas, que era de otra ciudad, de la ciudad donde nosotros vivíamos, se convirtió a Cristo y llegó a su ciudad. ¿Y a qué llegó? A anunciar el Evangelio de salvación. A convocar a sus amigos para que escucharan el mensaje de salvación. Y ahí muchos de nosotros conocimos a Cristo. Yo soy fruto de eso. Muchos fueron alcanzados. Y muchas cosas han pasado después de tanto. Yo pudiera compartir tantas cosas, pero solo quiero decir, aquella persona se convirtió a Cristo, entregó su vida a Jesús, se fue a su ciudad y comenzó a hablar de Jesús rápido. Lo que tú has ganado en Cristo, ¿acaso no es importante que otros lo conozcan? Claro que sí. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué podemos hacer? Yo no estoy hablando de institucionalmente, que muchas cosas se pueden hacer institucionalmente como organización, pero personalmente, ¿qué puedes hacer tú? La Biblia nos enseña claramente, y eso digo para aquellos que están colgando en un hilo, todos hemos pecado y todos merecemos el juicio de Dios. Pero Dios, el Padre, envió a su Hijo, quien se ofreció a sí mismo, para que todos los que podamos creer en Él, en Jesús, podamos ser perdonados, porque Él murió por nuestros pecados. Fue sepultado, fue levantado de la muerte, resucitó, como dice la Escritura, para que todos los que creamos en Él podamos ser salvos, podamos ser rescatados del abismo. ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer a Jesús como el Señor de mi vida. Eso me va a salvar del juicio inminente para todos. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos. Pero con la obra de Jesús fuimos alcanzados. Por eso es importante decirle a la gente, hay esperanza. Es más, hay gente que está a punto de caer en el abismo y no hayan salida y piensan que no hay salida, no conocen salida. Nosotros tenemos a Cristo, compartamos de Él, hablemos de Él y tratamos de extender la mano y salvar a cuantos podamos. Es lo mejor que podemos hacer. La comisión del Señor está vigente el día de hoy. Lo triste es tener la comisión y no obedecer la comisión. Y es una comisión dada no solamente a la iglesia como cuerpo, sino también personalmente a nosotros. Es una comisión personal, un privilegio personal, un mandato a cada uno de nosotros. Dios ya ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a responder? ¿Y cuándo vamos a responder? Podemos seguir hablando de alcanzar a otros toda la vida, pero lo que se necesita hacer es hacerlo ya.
actuar. Servirá de mucho si ponemos la palabra en acción y hacemos nuestra parte. Queridos, yo espero que todos hagamos bien nuestra parte y disfrutemos del privilegio de extender la ayuda para salvar a otros, compartiendo a Cristo y modelando una vida que muestra que realmente, efectivamente, Dios puede cambiar el corazón del hombre. Hagamos nuestro trabajo y disfrutemos de hacerlo porque lo hacemos para el Señor. Tengamos el placer de acompañar a otros en esa tarea tan noble y única de la salvación del hombre, mostrándoles a Cristo. Hermanos, Dios les bendiga, ánimo, hagamos bien nuestra encomienda y hagámoslo pronto. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.